a lo mejor un poquito rara, porque no trata de tecnología, ni trata de la práctica, pero sí trata de nuestra formación, o por lo menos lo intenta. Entonces, de una forma un poco ingenua, hace muchos años, pues me hice una preguntilla, y es la siguiente. Vamos a ver, si estuviéramos en el mundo del piano, la cima pues sería Chopin, ¿no? Chopin. Si estuviéramos en el mundo de la ópera, pues quizá Wagner, ¿no? Parsifal. Si estuviéramos en el mundo del fútbol, bueno, pues Messi, Ronaldo, Ter Stegen. Pero como estamos en el mundo de la educación, la pregunta es, ¿qué persona o qué personas en la historia de la educación han podido quizá ser las más y mejor educadas? O sea, las más sabias, las más humildes, las más pacíficas, las más competentes en su ámbito, las más lúcidas, las menos necias, las menos egocéntricas, las menos estúpidas, e incluso cuáles de ellas no han pretendido que a continuación les sigan acólitos, seguidores, apegados, ismos, identificados, sino que han favorecido la libertad y han favorecido la... Pues yo concluyo con dos. Puedo estar equivocado completamente y puede ser muy discutible. Para mí hay dos grandes educadores en este sentido, dos grandes cimas, ¿no? Puede ser el Everest y el K2, ¿no? Por un lado, el Buda número 28, el Buda Gautama, para mí el gran educador de la humanidad y del interior del ser humano. Y por otro lado, Lao Tse o Lao Tzu y sus discípulos, Zhuangzi y Liezi. Son prácticamente una terna inseparable. Entonces, hace unos cuantos meses publicamos en la revista de Educación del Ministerio un artículo que se llamaba ¿qué pueden aportar los clásicos del Tao, o sea, Lao Tzu, Zhuangzi y Liezi, a la enseñanza? Perdón, a la educación. A la educación. Y bueno, pues ahí está el artículo. Y un poquito después, hablando con Sergio, el director de la editorial IARES, pues le propusimos, ¿y si hacemos un Zoom y en lugar de la educación intentamos hacer transferencia de las enseñanzas de estas cimas del Tao a la enseñanza, al quehacer docente, aplicable en infantil, en primaria, en secundaria, en la universidad y desde luego a la autoformación? Y es así como sacamos este librito, está ahí, y con mucha ilusión. Es un libro de didáctica, pero con un acervo y un trabajo previo muy fuerte, ¿no? Y claro, si reconocemos que toda nuestra educación, toda, pero toda, proviene de el doblete Pitágoras-Sócrates, toda la nuestra, es Pitágoras, toda la nuestra. Por lo tanto, todo lo que se ha comentado aquí. La pregunta ingenua es decir, pero vamos a ver, ¿y del otro lado? ¿Cómo es posible que del otro lado, donde tenían los ojos así achinados, ¿no? Ahí no hay nada... ¿Cómo es posible que no se haya aprovechado? Y esa fue la motivación por la que Ruitian Su, que es la coautora, es china, y yo hicimos este trabajillo.
pequeñito, es un libro muy chiquitín. Pero pienso que no hay un texto como este, no es singular. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre la enseñanza nuestra enseñanza, y la enseñanza quizá con base en el Tao? Pues muchísimas. Puedo decir alguna, si queréis, ¿vale? Alguna. Nosotros hablamos continuamente de alumnos, ¿verdad? ¿A que sí? Sistema educativo, alumnos, tal. La formación con base en el Tao no hablaría de alumnos, hablaría de la autoformación. Y de eso habla. Entonces, se aplica aquello de que si vamos en un avión y hay una pérdida de oxígeno y queremos precisamente ayudar a esta persona, puede ser un niño pequeño o una persona que no se puede valer, ¿quién se pone la mascarilla primero? El niño, nosotros. Entonces, eso es lo que no estamos haciendo normalmente. Y ese es el enfoque radical, de raíz, de estos autores. El mismo enfoque que el Buda Gautama. Aquí no estamos en religión, no estamos en filosofía, estamos en pedagogía radical. Segunda diferencia. Hay muchísimas, pero voy a decir unas cuantas, dos o tres. Toda nuestra educación está basada en aprendizaje, como ustedes saben. Y lo dice UNESCO, y lo dice nuestro LOMLOE, y la Facultad de Educación, en los centros de enseñanza, todo, todo. Aquí con permanentemente el aprendizaje. Esto no, esto no. Porque hay tres vías de educación o de formación. Tres. La primera es el aprendizaje, que según dice el diccionario, es adquirir significados, adquirir conocimientos. Luego es adquisitiva, es adquisición. Lo puedes adquirir por descubrimiento, lo puedes adquirir por recepción, lo puedes adquirir como quieras. La segunda es la contraria, es el perder, el soltar, eliminar, desprenderse. Esa es esto. Y la tercera no es ni adquirir ni soltar, que es la meditación. En serio, no mindfulness, perdón, eso no es meditación. ¿Vale? Meditación en serio es Tao. Y resulta que de las tres vías posibles estamos siguiendo una. Y al parecer nadie dice nada. ¿Por qué nadie dice nada? Es que no se ve. ¿No hemos sido conscientes de esto? Pues parece que no. Entonces, mi grupo de investigación, que se llama Pedagogía, Formación y Conciencia, el Autónomo de Madrid, la Facultad de Formación de Profesorado, Departamento de Pedagogía, lo que hace es cuestionarse estas cosas. Lo que pasa es que nos llevamos con esto más de 30 años, 35 años, casi 33 años. Otra diferencia es el tipo de razonamiento. Se dice que estamos en la sociedad de conocimiento. Sí, yo diría que el conocimiento es sesgado, sesgado, porque la sociedad está formada por sistemas y todos los sistemas son parciales y todos son egocéntricos. Y todos, la prioridad es mi interés y así estamos todos. Y pertenecemos a 14.000 sistemas, todos egocéntricos. Estamos en sociedad de egocentrismo. Y eso está asociado al conocimiento sesgado, nacional, religioso, militar, cultural, geográfico, todo. El Tao no es así. El conocimiento del maestro o de la maestra del Tao es no parcial. Permítame un pasaje pequeñito del Tao Te Ching, ¿vale? Que es un libro, yo creo que es un libro básico para la formación profunda del profesorado. El pasaje dice, a ver si me acuerdo, dice, 30 radios tiene el cubo de una rueda, la parte central, ¿no? Y para la rueda, lo útil son sus huecos. Dice, se horadan las paredes para hacer ventanas y puertas. Y lo que hace útil a la casa son los huecos. Dice, con arcilla se fabrican vasijas y precisamente es su oquedad
lo que hace útil a la vasija. Por lo tanto, dice el Lao Tse, en el ser de las cosas está el interés, pero en su no ser está la utilidad. ¿Vale? Nuestra educación está centrada en el ser, en la materia de la vasija, en el adorno de la vasija, en el oro de la vasija, en la calidad de la vasija. Y no está centrada en el hueco. Y esta educación está centrada en el hueco. Por lo tanto, es absolutamente complementaria. Y decía no parcial. El no parcial aplica la misma lógica que Heráclito en uno de los fragmentos que dice, nos bañamos y no nos bañamos en el mismo río. O sea, dentro y fuera a la vez. ¿Qué es lo habitual? La crítica de John Dewey. Al ser humano le gusta pensar dualmente. Dentro, fuera, hombre-mujer, blanco-negro, bueno-malo, y así. Y así está rota la sociedad y así está rota por isomorfismo en cada mente, lo que significa que no estamos del todo formados. Pero la lógica de esta enseñanza no es esa. Es no parcial, es no dual, etcétera, etcétera. En cuanto, por ejemplo, a metodología didáctica, formativa, profunda, pues las nuestras ya sabemos cuáles son. Este evento es muy metodológico y muy de recursos, por lo tanto, no infinidad. ¿Vale? La metodología de la enseñanza y la formación con base en el Tao tienen que ver con, por ejemplo, el Tai Chi Chuan, no sé si lo conocen, en China muy popular, la madre del Kung Fu, de las artes marciales japonesas y coreanas, tiene que ver con enseñar sin conocimiento, tiene que ver con enseñar sin enseñar, tiene que ver con enseñar sin hacer, wu wei, sin hacer nada, las cosas se hacen, que es la base de la enseñanza de Rousseau. Rousseau lo dijo también en el de Emilio, cuando se dan cuenta las personas que sin hacer es posible conseguirlo todo, ¿no? Parece que estaba leyendo el concepto de Wu Wei del Tao. Y bueno, eh, en síntesis, yo diría, y esto me parece a mí que es muy práctico, pero puede entenderse que no lo es, tenemos dos clases de ámbitos en la vida, todos. Uno es el existencial, que es el que nos ayuda a tener éxito, a tener una profesión, tener una familia, amigos, etcétera, existencial. Pero hay otro nivel de vida que es el esencial. Un maestro mío me decía, jugar con lo existencial e incluso ganar, pero vivir en lo esencial. Para vivir en lo esencial es preciso interiorizarse, meterse hacia adentro y llegar al autoconocimiento esencial, no al existencial. El existencial es yo soy varón, yo soy mujer, yo soy viejo, joven, yo soy profesional, yo vivo aquí. No, 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 eso no eres tú. O lo eres existencial o periféricamente. La pregunta por lo esencial o por lo profundo realmente se ataca a través de la pregunta ¿quién esencialmente yo no soy? Como si fuéramos una cebolla. Yo existencialmente soy mi nombre, ¿quién eres tú, José? Pero esencialmente yo tengo, luego no lo soy. Yo tengo una profesión, yo tengo un sexo, yo tengo una edad, yo tengo... Entonces, el juego del bichara, que está puesto en los Vedas hace mucho tiempo, ¿no? Si uno indaga en este juego que dura toda la vida de jugarse y llega a la última pregunta conscientemente es yo soy y no hay respuesta. Y esa respuesta conscientemente formulada es la respuesta del conocimiento esencial. Una persona que llega ahí no tiene nada que ver con quien no puede llegar. La vida cambia a 180 grados. ¿Cómo es posible que de nuestra educación eduque o forme personas que fallecen con 70, con 60, con 50, con 90 y al final de su vida no tienen ni idea de quiénes son esencial o profundamente? Pues eso es un fracaso de la educación.
mucho más allá de PISA. Pero por favor, PISA no mide la educación, no la ha medido nunca, ¿vale? Entonces yo les invito a olvidarnos un poco de los alumnos. Los alumnos no son el centro de la educación, es mentira. Son un centro de la educación. Nosotros somos otro centro, nada más que nada menos que el centro observador. Y a ocuparnos de nosotros mismos en tanto que posibles eslabones perdidos entre lo que somos y lo que podríamos llegar a ser. Y el concepto de educación de estos maestros, y termino con esto, es muy sencillo. Es un proceso evolutivo que transcurre del ego a la conciencia. Ese es el proceso de la evolución educativa. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Si me permitís, para los tres ponentes que hemos tenido ahora, ¿alguien quiere hacerles alguna pregunta? Están los tres aquí y antes de pasar al bloque de comunicaciones, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario a la intervención tanto de Agustín de la Herrán o de Ignacio Sobrón o de Mario Santamaría? Adelante, Soraya. Por la intervención de Agustín. De todo esto, ¿cómo lo lleva Sara? ¿Cómo lo transmite? Está muy bien. ¿Cómo transmites todo esto? Lo digo para la gente que está online. Bueno, eso es algo parecido a como quien quiere cosechar antes de sembrar. Pues a veces lo más urgente es esperar. Pero yo empezaría. Ni siquiera has empezado. Llevamos solo 25 siglos de retraso. Entonces, claro, querer ya tener naranjas y limones, eso es un poco ego, es un poco infantil, perdón. Es como cuando tú enseñas y quieres que uno aprenda. Pues no, a lo mejor puedes sembrar y no cosechas. Pues sí, el alumno puede luego... porque el ego te pide cosechar, pero no, señor, la educación no es así. Entonces, yo lo que haría, lo que hemos intentado hacer con bastante poco éxito, es primero ver algo, definir un problema, no tanto resolver un problema, sino definir un problema, descubrirlo, compartirlo, cotejarlo, publicarlo, dialogarlo con miles de personas y poco a poco deducir que hay una línea complementaria potentísima y al mismo tiempo básica donde les haya, que simplemente hemos dejado de considerar. Decía el Siddhartha Gautama, el Buda, decía, el ego es el gran problema del ser humano, el ego, la inmadurez. La sociedad está llena de adultos inmaduros y de adultas inmaduras. Yo creo que más adultos inmaduros. Autoconocerse esencialmente, nadie se autoconoce. Nadie. Conciencia, estamos en conciencia ordinaria casi todos. Y en cuanto comentas algo parecido, viene luego alguien a hacer la burlita de, oh, no sé qué, la tontería, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos construyendo? ¿Y qué estamos dejando de hacer y construir? Esa es la pregunta. Entonces, es posible que en la intimidad de tu casa o yo de la mía nos empecemos a formar, a resetear y a formarnos. Y seguramente lo que consigamos hacer de nosotros mismos, que eso es la educación, según Kant, podemos transferirlo a la enseñanza. O sea, no enseña igual un docente consciente que un docente que solamente es instructivista. Ni siquiera educador ordinario. Ves dos árboles, uno tiene raíces largas y fuertes y otro no las tiene someras y pequeñas. Es idéntico, los dos son idénticos, no tienen nada que ver. Entonces, a lo mejor va por la vía del no ser y va por la vía de otra formación y otra forma de entender las cosas, ¿sabes? Estamos interpretando la parte externa del iceberg, pero el iceberg es mucho más. Estamos siempre viendo la misma parte de la luna. Es la luna, eso no ha sido nunca la luna. Eso que ves tú nunca ha sido la luna, aunque la llamemos luna. Lo que hacemos lo llamamos educación, pero es una educación de tercera división. La educación de primera división lleva esta inédita.
Y a lo mejor podemos mirar a otro lado y buscarla en otro lugar. Simplemente es eso. Muchas gracias. Sí. ¿Alguna Sí, cuestión? Permíteme que te acerque el micro y así. Mira, en cuanto a lo que has dicho de la educación, esta subdivisión entre aprendizaje, perder, soltar, meditación, me quiero centrar en el perder, soltar. En Hispanoamérica se está trabajando mucho, ya que hablas de la pedagogía radical, la deconstrucción, el decolonialismo. Porque se ha entendido que, bueno, se entiende que el mejor aprendizaje es el aprendizaje situado. Entonces, por años hemos estado implementando sistemas que son ajenos en otras realidades, ¿no? Entonces ahí ha habido un fracaso sistemático, ¿no? Entonces se entiende que si el aprendizaje es cada vez más situado, será mejor adquirido, ¿no? Mejor aprendido. Entonces a mí me ha parecido interesantísimo todo lo que has dicho. Y me gustaría mucho saber cómo podemos trabajar ese dejar de hacer que le llamas tú y que yo lo relaciono con la deconstrucción, ¿no? Y repito, porque a ver, ¿cómo podemos dejar este sistema de lo que habla Bourdieu también de la reproducción, ¿no? Entonces, vamos reproduciendo, sistema reproduciendo y así vamos creando, ¿no? Es como ese memo que sale o esa imagen que van niños como a una fábrica, ¿no? O como un cortacarnes y van todos cayendo y vamos sacando con títulos. Entonces, me gustaría de verdad saber algún autor, algún camino como para trabajar específicamente ese tema. Muchas gracias. Pues muy interesante tu pregunta, también la de la compañera. No es lo mismo nutrirse que ir al baño. No es lo mismo que salgan células nuevas que hagan un peeling y suelten células viejas. Entonces, desprenderse no es aprender, es lo contrario. El autor de referencia más importante para mí es Krishnamurti. Krishnamurti decía, por ejemplo, digo, para ilustrar un poco, decía, estamos condicionados nacionalmente, estamos condicionados sexualmente, estamos condicionados cronológicamente, estamos condicionados culturalmente. Luego, una cosa eres tú y otra cosa es el condicionamiento. Entonces decía Krishnamurti, hasta que no seamos capaces de desidentificarnos del condicionamiento, de entender el condicionamiento no eres tú, es un añadido, es una añadidura, que si llevas a meter otro lado sería otro. Y puedas liberar tu razón. Razón ampliamente entendida, como lo griego clásico, ¿vale? La razón es afecto, es emociones, sentimiento, todo es razón, ¿vale? Hasta que no seamos capaces de razonar de forma descondicionada, no podemos razonar bien, porque lo siento que hagas estar sesgado. ¿Cuál es el problema de nuestra educación? No solamente que no se busca la ausencia de sesgo, por ejemplo, diferenciar entre adoctrinamiento y educación, sino que se busca la confusión. Interesa mucho la confusión. Interesa mucho cuanto más adoctrinamiento, cuanto más condicionamiento, mejor. Y como lo hacen todos, no hay ningún problema. Eso es lo que en 2011 denominamos el currículo de escalada. El currículo de escalada es eso. Es lo contrario del currículo oculto. Muy bien, pues muchísimas gracias. Lo vamos a dejar aquí. Es muy interesante, se podría seguir, pero bueno, se trata de pescar ideas, de reflexionar un poquitín. Muchísimas gracias a Agustín y todos. Vamos ahora a pasar al bloque final. Y en este bloque final, vamos a retomar un poco la línea más tecnológica que nos ha ofrecido Mario, ya que, aunque esta vez no ha podido estar aquí, otras veces sí que están, vamos a ver cosas de